Hola, buenas chicos. Hoy os quería hablar sobre un vídeo titulado Tu musa no existe. Siempre desde pequeño, al final del día, nos han inculcado que vamos a encontrar a nuestra persona ideal, donde viviremos toda la vida con ella y disfrutaremos de los mejores momentos y será para siempre. Sobre todo, esto proviene de nuestros padres, la mayoría conservadores o abuelos, que ya tienen avanzada edad y por ello, cuando en su tiempo nos criaron, esto era lo normal o lo que se aspiraba a ser. Pero los tiempos han cambiado muchísimo en contraposición a lo que en su época ellos hacían y cómo se comportaban en las relaciones. Lo que nos lleva a preguntarnos hoy en día, ¿son estas expectativas que nos han inculcado sobre las relaciones ideales realistas? Porque podemos ver en nuestras experiencias y en las experiencias de gente cercana que lo que nos habían enseñado ya no se aplica en este mundo en el que vivimos hoy en día. Entonces, ¿por qué se nos sigue impulsando a actuar de la misma forma, sobre todo a los hombres, cuando queda demostrado ya que no funciona? Bueno, principalmente he dividido como siempre el vídeo en varios apartados, ¿vale? Dejaré, si puedo, el timeline para que no os perdáis. Y vamos a ello, ¿vale? Primeramente querría comentaros el impacto psicológico de las rupturas en los hombres, ¿vale? Porque muchas veces en la sociedad se minimiza el sufrimiento de estos cuando ocurre una ruptura. Y muchas de estas provocan depresión, ansiedad o hasta ganas de finalizar la vida por parte del hombre. Cosa que, como nos han inculcado que al final el hombre es un ser fuerte, que no puede sufrir ni puede hacer nada, no debemos prestarle atención y, y ya está, literalmente. No debemos prestarle atención y que siga para adelante. Él es fuerte, ¿no? Pues ya está. Cuando verdaderamente acarrea muchísimos problemas, ¿no? Y por otra parte, ¿no? En el tema de las flores, lo que se dice es, bueno, no ha salido bien, ese hombre no te merecía y ahora te toca disfrutar de tu soltería, ¿no? Es decir, por una parte tenemos una expresión al hombre que se le dice, sigue para adelante, tu sufrimiento no importa, mientras que por otra parte a las flores se les anima a que vivan su soltería ahora, que disfruten más de lo que hacían antes, porque como si en una relación no disfrutasen, y por otra parte se le mete en la cabeza que esa persona no la merecía encima, para aliviar ese dolor, pero claro, al final también estás metiendo más dolor en la otra parte, ¿no? La parte masculina. Eso también se debe mucho por la libertad que tienen actualmente las flores, ¿no? Al final del día, en los tiempos modernos que vienen, es decir, cosa que hace 80, 90 años no era lo común, ahora se permite salir a pasarla bien los fines de semana, enseñar poca ropa en redes sociales, o hasta tener un montón de amigos, tanto por WhatsApp como por redes sociales, varones, en ese sentido que muchos no tienen intención, obviamente, solo de amigos, obviamente, eso lo sabemos todos, porque en algún momento de nuestra vida o alguna persona cercana sabemos la experiencia de que se ha hecho pasar por amigo hablando con una flor porque estaba buscando tener algo más, es decir, es ampliamente sabido eso, por lo que tener amigos al final, si fuesen solo amistad 100% no habría ningún problema, pero todos sabemos que la mayoría de veces siempre hay segundas intenciones, a menos que sea una situación demasiado específica, que pocas veces suele pasar. ¿Y qué pasa si te niegas a una flor a decirle no puedes pasarla bien, no puedes enseñar poca ropa en las redes sociales o no puedes tener amigos? Pues principalmente que te tachen de controlador directamente. Es decir, al final en la sociedad actual tú la estás controlando y eso es un rasgo totalmente negativo y vas a ser tachado socialmente de lo peor. Pero pongamos que con la persona con la que estás no se lo toma tan mal, ¿no? Pues bueno, te dirá que eres un celoso entre comillas
Pero claro, un celoso con malas, con muy, no de forma positiva, ¿me entienden, no? Al final, un rasgo muy negativo, que en el momento que una persona lo malentienda de tu círculo cercano o a la flor se le vaya un poco la lengua y lo diga de otra forma, pasarás a ser un controlador, obsesivo y muchas cosas más que al final serás tachado socialmente de lo peor. Cuando verdaderamente al final, hace 90 años, 100 años, que es lo que nos están enseñando sobre la pareja ideal, eh, son las cosas que se hacían, ¿no? Pero claro, hay que mantener los ideales de la pareja ideal de hace 100 años con cosas que literalmente no tienen sentido que se hagan. Porque lo que provoca es lo que estamos viendo actualmente en las interacciones. Me gustaría hacer una pequeña analogía, ¿vale? Porque imaginemos que tenemos un coche en posesión, ¿vale? De 30.000 euros. Pero todos los días, que bueno, 30.000 euros es un coche, para hoy en día, tal y como están las cosas, un coche, bueno, un coche competente, ¿no? No es lo mejor del mercado, pero, macho, no es un coche de 5.000 euros. Y todos los días vamos a una convención de coches. Y vemos siempre coches de 80.000 y 100.000 euros. Son mucho más caros que el que tenemos actualmente y son mucho mejores. Y las personas que tienen los coches nos ofrecen montar en ellos. Pues de normal diríamos, yo ya tengo un coche de 30.000 euros, no voy a montarme en el coche de 80.000 o 100.000 euros. Pero claro, ¿qué es lo que pasa ahora si las personas cercanas, nuestros círculos cercanos, social, familiar, amigos, nos empieza a decir, prueba el coche 80.000 o prueba el coche de 100.000, va a ser solo una vez, no va a pasar nada? Y después la persona se lo plantea y al final dice, bueno, la gente a mi alrededor me está apoyando. ¿Tengo alguna penalización si me monto una vez en el coche de 80.000 o 100.000 euros? Porque es mucho mejor que el coche que tengo actualmente, que es de 30.000 euros. Aunque solo vaya a ser una vez para probar. Pues no, no hay ninguna penalización ni social, ni jurídica, ni de ningún tipo. Pues seamos sinceros. ¿Por qué esa persona no se montaría? Es decir, no tiene el sistema, tal como está montado actualmente, impulsa a ello. ¿Por qué no lo haría? Es decir, es que, no es cuestión de buscar motivos para montarse. Es que no hay motivos para no montarse en ese sentido. También me gustaría soltar un par de estadísticas, porque claro, al final decir todo esto si no está respaldado es un poco sin sentido, ¿no? Es decir, al final el 75% de las personas que deciden finalizar su vida son hombres. Y no hay ningún tipo de preocupación social en ese sentido. Es decir, no, yo que vivo en España, mira que llevo viendo la tele y las noticias muchísimos años y en ningún momento he visto una alarma social en frente a esto. Pero ahora sí. Le ocurre algo a una flor y cualquier cosa, no estamos hablando de lo peor, cualquier cosa, y al día siguiente los medios están haciendo eco al instante. Y estarán con el caso 10 días si hacen falta. Y además, solo tendrás que meterte en Twitter y verás mensajes de apoyo, pancartas, manifestaciones, que al final del día te quedas con la cara de, pero si tampoco ha pasado nada grave. Y el otro problema, ¿qué pasa? ¿Que los estimamos solo por ser hombres? Después también otro tema que muy interesante es que cuando solemos pensar en casarnos, lo que pensamos es que, bueno, hemos tenido ya, hemos ido probando con cosas informales en ese sentido, y cuando ya contraemos matrimonio con otra persona, pues se entiende que vamos allá lo sobreseguro, que ya hemos probado y que la experiencia que hemos tenido nos va a ayudar. Bueno, esto obviamente queda totalmente descartado, ¿vale? Mientras más, no voy a poner los documentos, pero me lo podéis pasar me los podéis pedir por privado si queréis o cualquier cosa. Y queda comprobado ya por varios estudios que mientras más relaciones informales tengáis y más contacto, eh, usando esa palabra, peor va a ser la relación matrimonial, ¿no? Es decir, pongamos que cuando la pareja llega sin haber tenido ningún contacto
ni una, ni una relación, pues lo normal es que el matrimonio no acabe en divorcio en un 70%, es decir, solo se divorcie en el 30%. Pero seamos honestos con nosotros mismos, ese no es el caso habitual hoy en día. Lo mínimo, mínimo, mínimo es que haya habido una persona con un contacto, normalmente. Entonces, claro, es decir, ya cuando pasa una persona, las tasas de divorcio aumentan un 50%. Y es decir, se podría pensar, bueno, no todo es éxito, las personas no se llevan bien en muchos contextos y puede pasar de todo, ¿no? Claro, el problema principalmente viene cuando el 90% de la custodia de los hijos se lo dan a las flores. Es decir, tú te casas pensando con tu pensamiento ideal que el 50% que vas a tener a tu pareja ideal y el 50% de las relaciones matrimoniales fracasan y además tienes casi un 90% de perder a tus hijos. Es decir, te quedas una cara de cómo puede ser esto posible. Por eso después vemos a tantos hombres destrozados por este suceso, ¿no? Vamos, en mi familia hay un montón, por ejemplo. Aparte después de que como un hombre divorciado vas a estar súper mal visto y una flor con un hijo va a seguir teniendo valor en ese sentido porque siempre habrá gente muy desesperada que estará dispuesta a cualquier cosa. Ya no sin esto, también añadir que como la flor está considerada por debajo socialmente, financieramente, el hombre le tendrá que dar una manutención casi segura al hijo, además de bastante de sus bienes, hasta llegar hasta el 50%, si, en muchas situaciones. Y esto ocurrirá, seas un famoso de cualquier tipo o seas una persona normal. Porque es que al final, sobre todo en países como España, Estados Unidos, funciona así la ley y es que es un cachondeo de muchos sentidos. También recordaros que si estáis conviviendo con una persona durante más de 3 años, legalmente se os puede considerar en matrimonio, ¿vale? Sobre todo en España, para lo que tengáis en cuenta, porque es que mucha gente dice, ah, no, pues no me caso y no pasa nada. Cuidado con lo que hay en la ley porque bastante chungo. Pues bueno, chicos, después de toda esta reflexión, yo creo que bajo los datos me amparo. Yo que soy una persona que juega bastante tema de póker con estadística y lo estudié bastante en su tiempo. Yo no estoy dispuesto a jugar con estas altas probabilidades de fracaso. Que si podríamos decir que, mira, son altas las probabilidades de fracaso, pero si fracasas no pasa nada. No, en este caso, si fracasas una vez, te puedes hundir la vida perfectamente y solo necesitas una vez para hacerlo. Y no está y no está tu elección porque el 80% de los divorcios lo empiezan las flores. Entonces, no tienes como tal elección. No puedes hacer tú nada ahí como tal para cambiarlo. Decir, yo creo que ningún hombre debería estar dispuesto a, sabiendo que con esas probabilidades va a fracasar estadísticamente. Porque es que al final no es cuestión de. No es cuestión de la persona, es cuestión de la sociedad y lo que nos han enseñado. Es decir, tú puedes, ya se ha visto en muchos ejemplos, que traes una persona, por ejemplo, muy conservadora a España y al final se desmadra. Se desmadra porque empieza a tener amigas, empieza a tener amigos, empieza a tener otro círculo social y el momento que sacas una persona conservadora del círculo social, como es España, ya que es un país donde la libertad de las flores es absolutamente ridícula, se lía muchísimo y al final acaba como acaba cualquiera. Parte de donde parte. Pues nada, chicos, por mi parte yo rechazo totalmente jugar con estas cartas, ¿vale? Yo no voy a jugar a un juego literalmente el que voy perdiendo.
y no voy a no voy a tirar mi vida apostando al rojo o al negro, sinceramente. Es decir, si quieres ser un ludópata, por mi parte, perfecto, yo no tengo ningún problema porque seas un ludópata, pero yo no pienso gamblearme la vida por literalmente los pocos beneficios que actualmente te da estar en una relación de matrimonio.